Cuando tenía 3 meses de embarazo, Bill personalmente me envió a prisión antes de que me declararan culpable. Le pregunté una última vez si podía evitar asumir la culpa. Estás embarazada, así que puedes solicitar la ejecución fuera de prisión, no sufrirás demasiado, pero Virginia es diferente, tiene mala salud, si la sentencian a prisión, morirá. Piensa en ello como acumular bendiciones para el niño en tu vientre. Te prometo que me casaré contigo cuando salgas de prisión. Le pregunté, dijiste antes que le debía una vida. ¿Crees que ya la he pagado? Bill asintió y dijo que me estaría agradecido por el resto de su vida. Firmé la carta de confesión y tuve un aborto antes de entrar en prisión. Más tarde, Bill se volvió loco y me preguntó por qué había abortado a su hijo. No dejaré que mi hijo tenga una madre en prisión y un padre cruel. Todo lo que pasó en el pasado, bien o mal, fui demasiado ingenua. A partir de este momento, Bill, estamos a mano. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer historias maravillosas todos los días. Ahora, la historia comienza el día que fui liberada de prisión. Nadie vino a recogerme. La guardia de la prisión me acompañó hasta la puerta. Mirando la calle vacía afuera, me preguntó cómo iba a llegar a casa. No tenía ni un centavo conmigo. La bolsa en mi mano contenía solo algunos conjuntos de mi ropa. Me sentía ligera como una pluma, como si mi vida no tuviera peso en absoluto. Entrecerré los ojos al brillante sol afuera y sonreí. Siempre hay una manera. Aunque no tengo dinero, tengo piernas. La guardia de la prisión dudó por un momento, luego sacó su billetera. No es necesario, mi casa no está lejos de aquí. No tomará mucho tiempo caminar de regreso. Rechacé su amabilidad y llevé mi equipaje, poniendo un pie en el camino a casa. Ya había esperado que nadie viniera a recogerme, así que antes de ir a prisión revisé específicamente el mapa. Se necesitan 2 horas y 17 minutos para caminar desde la prisión a mi casa. Realmente no estaba demasiado lejos. En 1 año y medio, la ciudad no había cambiado mucho. El gimnasio que estaba en construcción antes de ir a prisión todavía estaba a medio construir. Mientras esperaba el semáforo, mi mirada inconscientemente aterrizó en el cochecito a mi lado. La madre notó mi mirada, me dio una sonrisa amable, así que también sonreí y le pregunté, ¿cuántos años tiene el bebé? Tiene 1 año, es tan lindo. Me agaché e hice una mueca graciosa al bebé. El bebé estaba acostado en el cochecito, agitando sus pequeños puños y haciendo algunos sonidos suaves. Cuando el semáforo se puso verde, me enderecé y caminé hacia la bulliciosa multitud. Antes de que cayera la noche, finalmente llegué a mi casa. La vieja puerta antirrobo estaba cubierta de polvo. Encontré la llave de repuesto en el buzón de la puerta, abrí la puerta y entré en la casa. Había un retrato del difunto en el zapatero. Lo recogí, limpié el polvo con la manga y una leve sonrisa apareció en mi rostro. Mamá, estoy en casa. Me tomó un tiempo reintegrarme a la sociedad porque tenía antecedentes penales por cumplir una condena en prisión. No tuve mucha suerte para encontrar un trabajo. Para ganarme la vida, acepté un trabajo como clasificador de mensajería. Después de trabajar durante 1 semana, me desmayé directamente en el almacén y mis colegas me enviaron al hospital. No había podido recuperarme adecuadamente después del aborto en ese entonces y finalmente dañó mi constitución. No pude soportar el mismo nivel de dificultades que en años anteriores. Tuve que renunciar y registrarme como repartidora de comida, planeando ahorrar dinero durante 2 años antes de considerar comenzar un pequeño negocio. En estos días una licenciatura no vale mucho y una licenciada con antecedentes penales vale aún menos. El trabajo de repartidora de comida tampoco es fácil, pero sigue siendo mejor que ser clasificador y es relativamente más flexible, lo que creo que me conviene bastante. Tuve un buen ingreso el fin de semana. Justo antes de salir del trabajo llegó un pedido grande con una tarifa de envío alta, pero estaba bastante lejos. Calculé el nivel de batería de mi scooter eléctrico. Después de dudar por un tiempo, todavía no podía soportar renunciar a los ingresos y acepté el pedido. La ubicación era un club conocido por sus altos precios. Cuando llegué al club,
Llamé al cliente y me pidió que le entregara la comida directamente a la sala privada. La caja de entrega de comida era muy grande y la sostuve con dificultad. Encontré la sala privada y llamé a la puerta. Hola, su entrega de comida, por favor firme por ella. Solo póngala aquí. La voz familiar hizo que mis pestañas temblaran. Seguí las instrucciones en silencio y coloqué la caja en la esquina. La habitación privada estaba animada, con más de una docena de hombres y mujeres dentro. La esquina estaba llena de cajas de varios artículos de lujo y un pastel de 3 niveles estaba colocado en la mesa central, luciendo exquisito y lujoso. Quería irme después de entregar la comida, pero inesperadamente me llamaron de repente. Oye, la persona que entrega la comida, espera un momento. Mis pasos se congelaron. Hoy es mi cumpleaños, por favor, come un pedazo de pastel. Gracias por entregarnos la comida tan tarde en la noche. Miré hacia arriba. Tal vez porque la mayor parte de mi cara estaba bloqueada por el casco, ninguna de las personas presentes me reconoció. La mujer parada frente a mí tenía un rostro delicado y conmovedor, sonriendo y extendiéndome un pedazo de pastel. Su nombre era Virginia y solía ser mi amiga. Un dolor agudo brotó en mi corazón, perforando profundamente mis huesos y sangre, casi haciendo imposible que hablara. Extendí la mano para tomarlo y dije gracias con voz ronca. Cuando me giré para irme, no noté la figura que había aparecido detrás de mí. En algún momento fue demasiado tarde para esquivarlo y solo pude ver cómo el pedazo de pastel golpeó el pecho de la persona, ensuciando su camisa. Bill bajó la mirada a su pecho pegajoso y luego a mí sin decir una palabra. La habitación privada de alguna manera se había quedado en silencio. Alguien se regodeó y exclamó, me temo que esta camisa está arruinada. Una camisa que cuesta más de 100,000. ¿Puedes permitirte compensarla? Está bien, no tengas miedo, no lo hiciste a propósito, no te pediremos que la compenses, puedes irte. Virginia se acercó a tranquilizarme suavemente mientras sacaba un pañuelo para limpiar la camisa de Bill. Bill se quedó quieto mirándome. Al segundo siguiente, de repente extendió la mano y me quitó el casco. El peinado de nadie se ve bien después de usar un casco durante mucho tiempo. La habitación privada estaba completamente en silencio, incluso la música se detuvo. Arreglé mi cabello desordenado y me acerqué a Bill. ¿Has visto suficiente? ¿Puedes devolverme mi casco? Tú eres Elise. Estás fuera de prisión. ¿Por qué no te sentenciaron? ¿Tan pronto? ¿3 años? Finalmente alguien en la habitación privada habló. Los ignoré y solo miré a Bill con calma. Elise. Al ver esto, Virginia rápidamente agarró mi muñeca. ¿Por qué no me contactaste cuando saliste de prisión? Tengo tanto de qué hablar contigo. La ignoré y solo intenté recuperar mi casco de Bill, pero Bill se negó a soltarme. Hice un poco más de esfuerzo y finalmente recuperé lo que me pertenecía. Si no te importa, por favor dame una reseña de 5 estrellas. Forcé una sonrisa, me puse el casco de nuevo y me giré para irme. Elise, no tienes nada que decir. Las palabras de Bill me detuvieron en seco con éxito. Giré la cabeza, miré a Virginia y le dije con calma, Virginia, feliz cumpleaños. De camino a casa, como era de esperar, la batería de mi scooter eléctrico se agotó. Tuve que bajarme del scooter y empujarlo lentamente en la silenciosa noche. Varios autos de lujo pasaron zumbando a mi lado. Solo me concentré en mirar la carretera, evitando los baches y empujando el scooter con toda mi atención. Ya era temprano en la mañana cuando llegué a casa. Me preparé un tazón de fideos simples junto a la tenue luz de la calle fuera de la ventana. Terminé de comer en silencio hasta saciarme y, aún sin sentir sueño, saqué la foto de mi madre y me senté junto a la ventana hablando conmigo misma. Mamá, ¿cómo te va en ese mundo? ¿Recibiste el papel moneda que quemé por ti? ¿Has conocido a mi hijo? ¿Es lindo? Por favor, ayúdalo a encontrar una madre perfecta de nuevo cuando reencarne la próxima vez. No dejes que tenga la mala suerte de nacer en mi vientre. Mamá, te extraño. Esa noche raramente tuve un sueño, soñando con el pasado.
No había tenido un sueño en mucho tiempo. Tal vez la experiencia de cumplir 1 año y medio en prisión había suavizado por completo la última pizca de agudeza en mis huesos. Rara vez pensaba en el pasado. La vida en prisión era muy regular, con horarios fijos para levantarse, trabajar, comer y dormir. Fue realmente duro al principio. Todos los días me sentaba en la cama mirando al techo, contando los segundos y esperando el amanecer. Después me acostumbré. Después de eso, dejé de pensar en nada. La gente no puede vivir con demasiada claridad porque eso es realmente doloroso. Es bueno vivir aturdido. No importa si no puedo sentir felicidad, siempre y cuando no esté demasiado triste. Es solo que el yo del sueño era tan vívido, con una sonrisa llena de vitalidad, así que cuando me desperté me sentí un poco triste, preguntándome cómo me había vuelto así. La mujer en el espejo tenía un par de ojos sin vida. Me miré en el espejo de izquierda a derecha, tratando de forzar una sonrisa más vivaz, cuando sonó el timbre. Ni siquiera había tenido tiempo de borrar la sonrisa de mi cara. Mi sonrisa se congeló por completo cuando vi a Bill parado afuera de la puerta. Al ver que no reaccionaba, Bill tuvo que tomar la iniciativa de hablar. «¿No me vas a invitar a pasar?» «Olvídalo». Sostuve el pomo de la puerta y le pregunté qué pasaba. Me entregó una tarjeta de presentación. «Llama a esta persona, él arreglará un trabajo para ti. Gracias por tu amabilidad, pero no hay necesidad». Se rió, aparentemente desdeñoso de mi insistencia en la autoestima. «Elise, no seas demasiado codiciosa». Solo lo miré sin hablar. Bill evitó mi mirada. «Aunque abortaste al niño sin discutirlo conmigo, lo que dije antes todavía cuenta». Pensé durante mucho tiempo y finalmente recordé que, antes de ir a prisión, él me había hecho una promesa. Dijo que se casaría conmigo cuando saliera de prisión. Finalmente una sonrisa apareció en mi cara. Bill, también visiblemente relajado, dijo: «No te enojes más. Virginia también dijo que está muy agradecida contigo. Encontrémonos todos alguna vez». «Bill, esa fue solo tu promesa unilateral, no cuenta». Lo interrumpí, mirando cómo la expresión en su rostro se desvanecía poco a poco. Dije suavemente: «No soy tan tacaña como para estar dispuesta a casarme con un hombre que no me ama y nunca me ha mirado con respeto. Todo lo que siempre he querido es terminar completamente contigo, incluso si eso significa sacrificar mi futuro». Bill se fue. Antes de irse dijo: «Elise, no te arrepientas». Pronto comprendí el significado más profundo de sus palabras. Durante la hora punta del comedor, después de entregar una comida, salí y encontré que mi scooter eléctrico, estacionado al costado de la carretera, había desaparecido. Junto con el scooter eléctrico, más de una docena de pedidos de comida sin entregar también faltaban. Me quedé parada al costado de la carretera, sosteniendo mi teléfono, mirando la calle. Era un día normal. La gente a mi alrededor iba y venía con prisa y no parecía haber nada inusual. Solo pude llamar a cada cliente uno por uno para compensar sus pérdidas y luego reporté el robo a la policía. La policía dijo que las cámaras de vigilancia en esa área estaban rotas y que harían todo lo posible para ayudarme a encontrar el scooter, pero no podían garantizar que lo encontrarían. Salí de la estación de policía mirando la serie de quejas y críticas negativas en el fondo de mi teléfono. Respiré hondo y tiré de las comisuras de mi boca forzadamente. Todavía tenía algo de dinero en mi tarjeta, suficiente para comprar otro scooter eléctrico, pero ¿qué pasaría si también me robaban el segundo scooter? Me agaché al costado del camino ese día durante mucho tiempo, hasta que una niña que llevaba una mochila escolar tímidamente me dio una palmadita en el hombro. «Hermana, ¿qué te pasa?». Le sonreí. «Tu hermana está un poco cansada, así que me agaché para descansar un rato». Pensó por un momento y luego sacó un caramelo de su bolsillo y me lo entregó. «Hermana, toma un caramelo». «Gracias». Confiando en ese caramelo de leche, finalmente recuperé algo de energía. Cuando llegué a casa, comencé a organizar mi rutina. Las empresas regulares no me contratan, pero siempre hay algunas empresas pequeñas con requisitos más bajos. Sin embargo, con mis antecedentes penales,
Durante cada entrevista no podía evitar ser interrogado por el Departamento de Recursos Humanos al respecto. ¿Has cumplido tiempo en prisión? Asentí y dije que sí. ¿El motivo del encarcelamiento fue atropello y fuga? Sí. ¿Pero no tienes licencia de conducir? Sí. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos se quedaba en silencio y solo me devolvía cortésmente el currículum diciendo que necesitaban considerarlo más a fondo. Recordé lo que Bill me había dicho antes, que Birg era demasiado débil para soportar las penurias de la prisión. Nunca consideró que, como no tenía licencia de conducir, una vez condenado sería sentenciado más severamente por conducir sin licencia. Pero en realidad es normal. Realmente no puedo esperar que alguien que nunca se ha preocupado por mí considere las cosas desde mi perspectiva. Todas mis entrevistas de trabajo terminaron en nada. Para no quedarme sin dinero, comencé a postularme para trabajos como camarero y similares, pero no esperaba que, incluso para un puesto de camarero, nadie estuviera dispuesto a contratarme. Cuando salí del último restaurante, comenzó a llover fuertemente. Me quedé parado en la entrada del restaurante mirando las gotas de lluvia cayendo de los aleros y lentamente caminé bajo la lluvia. La lluvia no era demasiado fuerte, al menos no lo suficiente como para nublar mi visión, pero mi visión aún se nubló eventualmente. Probablemente fue una especie de agravio, donde claramente me sentía agraviado pero no sabía con quién hablar al respecto. Bill estaba parado abajo de mi casa sosteniendo un paraguas, esperándome. Lo vi desde la distancia. A unos 10 metros, me detuve y no quise ir más lejos. Él me notó, dio un paso hacia mí y luego se detuvo a 3 pasos de mí. ¿Te has dado cuenta de la verdad?, me preguntó. Lo miré seriamente. Bill, dijiste que me estarías agradecido por el resto de tu vida, así que la gratitud no es así, dije. Entonces no puedes tratarme así. Mi mente debía haber estado aturdida por la lluvia, así que no me di cuenta de lo débiles e ineficaces que eran mis palabras. Por supuesto, claro que podía tratarme así. No tenía nada, no tenía antecedentes familiares con los que lidiar, no tenía riqueza para mantenerme y ni siquiera parientes o amigos. Podía intimidarme a voluntad, calumniarme y ponerme una acusación falsa tras otra. Simplemente no esperaba que me odiara tanto que ni siquiera me dejara una forma de sobrevivir. Finalmente dio paso tras paso y llegó justo frente a mí. Ese paraguas bloqueó la lluvia torrencial sobre mi cabeza, también bloqueó toda la luz de mi mundo. En la penumbra, Bill se acercó y me acarició la mejilla, diciéndome que este era el precio que tenía que pagar por querer terminar con él. Entonces, ¿qué quieres que haga?, le murmuré. No quieres que te ame y no quieres que rompa contigo por completo, así que solo puedo elegir morir, ¿verdad? Tuve un sueño cálido. En el sueño, me acurruqué en los brazos de mi madre. Ella me dio unas palmaditas en la espalda suavemente y me persuadió en voz baja, diciéndome que no llorara. Sollocé suavemente y dije, mamá, me duele mucho. Me preguntó con una expresión angustiada dónde me dolía. Me duele la cabeza, me duelen las manos y me duelen los pies, dije lastimosamente. Todo duele, y mi corazón duele más. Mamá, es tan difícil vivir. ¿Puedo ir contigo? Ella solo me abrazó tiernamente y no dijo una palabra. Entonces supe que ella tampoco me quería. ¿Quién me querría? Nadie me querría, así que este sueño terminó. Abrí los ojos y miré fijamente al techo familiar sobre mí. Después de recuperarme de mis días, lentamente me aparté del abrazo de Bill. Se sobresaltó e instintivamente me abrazó más fuerte, pero cuando se encontró con mi mirada, soltó sus manos. En un día, logré arrastrarme hasta los pies de la cama y acurrucarme. Estaba muy oscuro en la habitación, no sabía qué hora era, pero con Bill a mi lado me sentí muy inseguro, así que le pregunté, ¿puede irse? Tal vez la noche había suavizado la frialdad alrededor de Bill. No parecía tan inaccesible como al principio. Simplemente dejó escapar un suspiro y me preguntó qué quería realmente hacer. Me pregunté sin comprender qué quería hacer. Solo quería vivir una buena vida, pero él no me daría esa oportunidad. Así que le pregunté a cambio, Bill, ¿y tú? ¿Qué quieres hacer exactamente? Se sentó junto a la cama, de espaldas a la luz de la luna, mirándome en silencio,
pero yo solo bajé los ojos y miré fijamente lo simple. Acaricié los patrones en la colcha y dije en voz baja, ¿qué más quieres que haga? No me queda nada para darte. Ya no quieres casarte conmigo, Bill. Nunca quise casarme contigo, sonreí silenciosamente. ¿Cómo pude esperar casarme contigo? Elise, ¿me amas? No entendía por qué Bill haría esta pregunta. Pensé que, entre él y yo, desde el principio hasta ahora, eso era lo menos importante, pero aún así le respondí, Bill, una vez te amé, no porque fueras rico o guapo, sino simplemente porque pensé que eras una buena persona. El día que mi madre murió en un accidente automovilístico, lloré amargamente en el hospital. Había tanta gente pasando a mi lado, pero solo tú me diste un pañuelo. Todos pensaron que mi primer encuentro con Bill fue en la fiesta de orientación de primer año en la universidad, pero en realidad no fue así. Lo conocí cuando estaba en mi último año de secundaria. Ese fue el día más oscuro de mi vida. Durante la clase, el director de repente me llamó y dijo que algo le había sucedido a mi madre. Corrí al hospital en pánico y solo vi el cuerpo frío y solitario de mi madre. Fue un accidente automovilístico. El conductor huyó de la escena y mi madre no llegó a tiempo al hospital. Se fue sin siquiera dejar una última palabra. No tuvimos la oportunidad de vernos por última vez. Cuando mi padre murió, yo todavía era joven y mi percepción del dolor no era tan clara, pero cuando mi madre murió, estaba a punto de cumplir 18. Esa fue la primera vez que me di cuenta claramente de que las despedidas en la vida a veces pueden ser tan repentinas y que Dios no les da a todos la oportunidad de decir adiós como es debido. Me escondí en el hueco de la escalera y lloré hasta casi desmayarme, pero semejante escena era muy común en el hospital. Cada pared y cada ladrillo del hospital habían sido testigos de innumerables lágrimas. Nadie se atrevía a parar porque sus propias vidas ya eran bastante duras y no tenían el coraje de compartir el sufrimiento de los demás. Deja de llorar, tu llanto me está dando dolor de cabeza. Alguien se sentó a mi lado y me dio un pañuelo. No podía dejar de sollozar y estaba casi exhausta. Mi sudor y mis lágrimas se mezclaron y estaba tan empapada como si me acabaran de sacar del agua. Sacó un cigarrillo delante de mí y me preguntó si me importaba. Yo solo seguí llorando y no le contesté. Chasqueó la lengua. Solo sostuvo el cigarrillo en su boca, pero no lo encendió. Su humor no fue afectado por mí en absoluto, su tono fue frío de principio a fin. Crecer, el encuentro es el principio de la separación. No importa cuán cercanas sean dos personas, una de ellas siempre tendrá que irse primero. Todos pueden vivir bien sin el otro, ¿cuál es el problema? Él pensó que mi llanto era demasiado ruidoso, pero me acompañó por un largo tiempo. En ese momento solo necesitaba que alguien estuviera conmigo. Era como en el vasto mar de gente, incluso si tuviera que estar sola de ahí en adelante, no me sentiría demasiado sola. Finalmente fue llamado por alguien más. Alguien empujó la puerta de la escalera y llamó su nombre. Bill, es hora de ir a casa. Bill se puso de pie, se quitó el polvo de la ropa y se fue sin mirar atrás. No se despidió de mí, ya que nos acabábamos de conocer por casualidad. Parecía que no había necesidad de una despedida, pero recordé su nombre. Hasta la fiesta de orientación de primer año en la universidad, mi nueva compañera de piso, Virginia, se acercó del brazo y me lo presentó con una sonrisa radiante. Elise, este es mi novio, se llama Bill. Por la extraña mirada que tenía cuando me miró, supe que no tenía la menor impresión de mí, pero no importaba. Siempre recordaría su amabilidad. Le devolví esta amabilidad a Virginia debidamente. Virginia y yo nos hicimos amigas, aunque a veces me arrepentía y deseaba no haber conocido a Bill en primer lugar. El poquito de calidez que me dio fue como una chispa parpadeante en una fría noche de invierno, pero pagué el precio de toda la felicidad del resto de mi vida por ello. Quizás algunas cosas estén realmente destinadas. La causa de la muerte de mi madre fue que el conductor huyó de la escena del accidente. El cargo por el que fui encarcelada también fue atropello y fuga. Quizás Dios me estaba diciendo de esta manera que si recibía un calor que no me pertenecía, eventualmente tendría que devolverlo. Bill, ¿sabes lo que estaba pensando cuando me senté en la sala del tribunal y escuché el veredicto del juez?
Me hiciste sentir como si yo fuera el conductor que atropelló a mi madre y luego huyó de la escena del accidente hace tantos años. Basta, deja de hablar. Bill se puso de pie de repente. Su alta figura era como un monstruo aterrador en la oscuridad, mostrando sus colmillos como si quisiera devorarme. Enrosqué mis extremidades con fuerza, riendo mientras lo miraba. Bill, ¿por qué estás enojado? ¿Es porque aborté a tu hijo? ¿Sabes cómo lo hice? En medio de la noche, cuando todos dormían, usé mi vientre para golpear la esquina de la cama individual. Me dolió mucho, pero fue muy efectivo. Solo lo golpeé 2 veces y se fue. Había tanta sangre en ese momento, pero lo aguanté hasta el amanecer antes de pedirle a la policía que me llevara al hospital. Tampoco podré tener hijos en el futuro, así que, aunque he estado en prisión, soy pobre y sin valor, al menos no tengo que preocuparme de que un niño conectado a mí por la sangre venga a este mundo y sufra conmigo. Bill se acercó a mí, me agarró el tobillo y me jaló hacia él con fuerza. Grité y luché, pero él era realmente demasiado fuerte. Solo podía ser sostenida fuertemente en sus brazos. No importaba cuánto lo arañara, lo mordiera o lo golpeara, no me soltaba. Finalmente estaba exhausta. El mundo giraba a mi alrededor y pensé que iba a morir. Bill, ¿sabes por qué digo estas cosas? Porque soy una pobre desgraciada a la que nadie quiere. No puedo luchar contra ti, solo puedo recordarme una y otra vez, abriendo mis propias cicatrices, que el precio de amarte es demasiado alto para mí. Déjame ir o déjame morir, tú eliges. Seamos decisivos y dejemos de molestarnos, ¿de acuerdo? Pero Bill me abrazó fuerte, me ordenó una y otra vez al oído, basta, deja de hablar. Su voz pasó de grave a ronca, finalmente se atragantó. Cuando me desperté de nuevo, me encontré en el hospital. Mis extremidades aún estaban débiles y mi cabeza se sentía tan pesada como si estuviera llena de cemento. Me encontré con la mirada de Bill. Estaba sentado junto a la cama mirándome fijamente. Lo miré con calma. Después de un largo rato, me di la vuelta y me alejé de él. Bill levantó suavemente la mano y sacó el tubo de infusión que estaba presionado debajo de mí. ¿De verdad quieres terminar conmigo? No dije nada entonces. Prométeme una última cosa. Al oír esto, cerré los ojos con cansancio. Olvídalo. Él siempre había sido alguien que no cumplía su palabra. También dijo antes que mientras cumpliera la sentencia de prisión por Virginia, estaríamos a mano. Elise, ¿me odias ahora? ¿Por qué siempre sigues preguntándome qué siento por ti? ¿Es realmente tan importante? Me preguntó de vuelta. ¿No es importante? Sí, no es importante. Tienes razón, realmente no es importante. Bill jugó con el encendedor en su mano. Voy a celebrar una boda y todavía me falta una novia. Abrí los ojos. Cásate conmigo y te liberaré. Resultó que la gente realmente podía reírse de la ira extrema. Bill, ¿estás loco? Hay tanta gente que quiere casarse contigo, ¿por qué elegirme a mí? ¿Has olvidado cómo me regañaste por ser desvergonzada y subirme a tu cama solo para entrar en tu familia? ¿No has expresado claramente tu intención de no querer casarte conmigo? Así que todos mis preparativos para la boda se basaron en ti como premisa. Bill dijo, he gastado mucho dinero y no puedes permitirte compensarlo simplemente. Lo sentí, fue absurdo. Elise, ni siquiera le temes a la muerte. ¿Por qué no te atreves a hacer esta última apuesta conmigo? Bill se levantó, caminó hacia la ventana, giró la cabeza y me miró profundamente. ¿Qué pasa si ganas la apuesta? También puedo enviarte al extranjero. Tu inglés es muy bueno y no tendrás ningún problema viviendo y comunicándote en el extranjero. No conocen tu pasado y no saben que has estado en prisión. Puedes comenzar una nueva vida completamente. No le creí en absoluto, pero no pude evitar la esperanza que brotó en mi corazón. ¿De verdad me dejarás ir? ¿De verdad? Pero claramente me odias. Bill se puso ese cigarrillo apagado entre los labios otra vez. Sí, te odio, pero dije que me casaría contigo. No me gusta rendirme a mitad de camino en las cosas que hago.
nunca podría entender a Bill. En realidad, es normal. Aunque hayamos hecho las cosas más íntimas, nunca nos hemos conocido realmente. Nunca nos hemos tomado de la mano, nunca hemos tenido una conversación de corazón a corazón. Durante los largos años en la universidad, ni siquiera éramos amigos. Él era el novio de mi compañera de cuarto, un chico rico y guapo de segunda generación. Siempre he sido lo suficientemente sensata para mantener una distancia de él. El momento más cercano fue cuando fuimos a una casa embrujada juntos. Me confundió con Virginia cuando grité de terror. Sonrió y presionó mi cabeza contra su pecho, susurrando, "No tengas miedo". Más tarde, cuando se dio cuenta de que me había confundido, nos separamos tácitamente como si nada hubiera pasado. Virginia a menudo me preguntaba qué pensaba de Bill. Siempre le decía que Bill era agradable y que era una buena pareja para ella. Ambos tenían excelentes antecedentes familiares, apariencias sobresalientes y un temperamento tranquilo o apasionado. En todos los sentidos eran una pareja natural, una pareja perfecta. ¿De verdad crees que él y yo somos una buena pareja? Virginia me preguntó, apoyando su barbilla en su mano. Elise, ¿no crees que tú y Bill también son una buena pareja? Virginia, no bromees así porque nunca quise nada con Bill. Siempre estaba tranquila. Amar a alguien no significa que tengas que estar con él, y a veces amar a alguien ni siquiera requiere un final. Bill era mi benefactor y Virginia era mi amiga. Mientras fueran felices, yo sería feliz. Pero más tarde me di cuenta de que todo era mi propio deseo, pensando quién era yo, qué derecho tenía a ser amiga de estos jóvenes maestros y damas. En la fiesta de la ceremonia de graduación, Virginia sonrió y me entregó una copa de vino. Dijo que durante los 4 años de universidad estaba agradecida por mi tolerancia hacia su pequeño temperamento, así que quería brindar por mí. La tomé y di un sorbo, pero mi cara se retorció por el sabor amargo del vino. Virginia sonrió. Antes de que pudiera burlarse de mí, otros amigos la apartaron a la fuerza. Bill pasó por casualidad, al verme sosteniendo una copa de vino, y me preguntó casualmente, ¿puedes beber? Negué con la cabeza y sonreí, respondiendo, no realmente, rara vez bebo. Entonces dámelo. Estaba a punto de decir que ya había tomado un sorbo de esta copa, pero Bill ya había bebido la mitad. Al ver esto, solo pude tragarme las palabras que estaban en la punta de la lengua. Bill no se fue después de beber el vino y charló conmigo unas palabras más. Todavía me preguntaba por qué de repente me estaba hablando, ya que no estábamos realmente familiarizados el uno con el otro. Luego lo escuché decir que se sentía un poco mal y quería volver a su habitación a descansar. Instintivamente quería contactar a Virginia, no es necesario, solo estoy un poco mareada. Bill frunció el ceño y desabrochó el botón superior de su camisa. Es una oportunidad única hoy, deja que se divierta y no la molestes, luego te mando de vuelta a tu habitación. Solo pregunté por cortesía, pensé que Bill definitivamente se negaría, pero solo inclinó la cabeza y pensó por 2 segundos antes de asentir, luego te molestaré. Ayudé a Bill a volver a su habitación y luego no pude irme, esa copa de vino había sido drogada, solo había tomado un pequeño sorbo y Bill había bebido la mayor parte de la copa. Después de una noche de intimidad, al día siguiente lo que me saludó fue la incomodidad y el dolor en todo mi cuerpo, así como la bofetada resentida de Virginia. Caí en un largo periodo de dudas sobre mí misma, me consideraba moralmente corrupta y pensé que no podía hacer algo como robar el amor de otra persona, simplemente no podía entender por qué, en un estado racional y sobrio, no me había negado a Bill. Más tarde descubrí que era porque no estaba sobria, solo había tomado un pequeño sorbo de vino, pero fue suficiente para quitarme la razón, pero esto empeoró todo. No es seguro que uno actúe promiscuamente después de beber, pero era obvio para todos que tenía motivos ocultos cuando dejé que Bill bebiera el vino fuerte con un afrodisíaco. Me convertí en una mujer de moral relajada, usando cualquier medio posible para subirme a la cama de Bill. Virginia y Bill eran personas pobres que fueron utilizadas y lastimadas por mí. La copa de vino me la entregó Virginia, pero ella era amable e inocente, siempre siendo sincera conmigo. ¿Cómo pudo haber hecho algo como enviarme a la cama de su novio? Bill tomó el vino y lo bebió por iniciativa propia,
pero solo estaba siendo amable y tratando de ayudar al compañero de cuarto de su novia a evitar beber demasiado. ¿Cómo pudo esperar que yo fuera tan despreciable? Eran personas rectas y nobles, la encarnación de la belleza, así que la persona desvergonzada y despreciable debía ser yo y solo podía ser yo. Virginia no podía aceptar el hecho de que había sido traicionada tanto por su novio como por su mejor amiga. Una vez intentó suicidarse cortándose las muñecas y fue enviada al hospital en una emergencia cuando se descubrió su intento de suicidio, así que todos dijeron que le debía la vida a Virginia. Virginia estaba de mal humor y bebió mucho. Después de beber, condujo y atropelló a alguien hasta la muerte. Como le debía, era justo que asumiera la culpa por ella, y resultó que estaba embarazada, lo que me hizo aún más merecedora de castigo. Yo era una pecadora y el niño en mi vientre también nacería con mis pecados, pero qué misericordioso fue Bill. Me prometió que mientras expiara mis pecados, se casaría conmigo y reconocería a este niño. Quería gritar desesperadamente, pero era como si hubiera un vacío a mi alrededor cortando todas mis posibilidades de pedir ayuda. ¿Estaba equivocada? ¿Tenía que expiar mis pecados? ¿Dónde estaba equivocada y qué pecados tenía que expiar? ¿Mi hijo también tenía la culpa? ¿También tenía que continuar con mis pecados? No quería esto. Acepté todas las consecuencias, pero no podía dejar que mi hijo fuera arrastrado por mí. Debería nacer en una familia rodeada de amor y tener un futuro brillante. La noche que firmé la carta de confesión, acaricié mi vientre por un largo tiempo. El dolor agudo comenzó en mi vientre y se extendió a todas mis extremidades y huesos. Tuve un aborto una vez, pero sentí que el dolor no era mejor que el parto. Cuando la policía me llevó al hospital, incluso pude reír. Tal vez estaba destinado a que yo, Elise, no tuviera parentesco, estaba destinada a envejecer sola por el resto de mi vida. Acepté la solicitud de Bill de casarme con él, realmente parecía darle gran importancia a esta boda, todo fue lo mejor. Según el diseñador del vestido de novia, mi dragón y Fénix Chonsam habían comenzado a hacerse hace 2 años porque el bordado a mano tomaba mucho tiempo. Todos trabajaron horas extra durante casi 3 meses para apenas terminarlo, lo cual fue un año completo antes del periodo de construcción programado originalmente. Me quedé aturdida por unos segundos. Hace 2 años, recordé que mi error con Bill también ocurrió hace 2 años, ¿realmente comenzó a organizarlo tan temprano? Un pensamiento extraño cruzó por mi mente, pero no pensé demasiado en eso al principio. Bill me pediría mi opinión. Después de darse cuenta de que no me importaba nada, dejó de preguntarme. Decidió el estilo de la invitación de la boda, el tipo de dulces de boda, la especificación del hotel. En realidad, quería decir que ya que era solo una boda falsa, no tenía que tomárselo tan en serio, pero esta boda fue inesperadamente grandiosa. No entendía a Bill, así que tampoco entendía por qué tenía que celebrar una boda, ni entendía por qué la novia tenía que ser yo, pero no importaba. No necesitaba entenderlo. Solo esperaba que pudiera cumplir su promesa. Quería mi libertad. El día de la boda, Bill vino a recogerme temprano, llevaba un traje a medida seguido por un gran grupo de familiares, amigos y fotógrafos. De pie entre ellos, se veía particularmente guapo. No tenía familiares ni amigos, así que la procesión de la boda tuvo que simplificarse, pero siguiendo la aduana, Bill me llevó escaleras abajo y al coche de bodas. De principio a fin, no dejó que mis pies tocaran el suelo ni una sola vez. No vi a los que me habían dicho palabras duras antes, probablemente Bill no quería que la atmósfera de su boda se estropeara. Mirando el ramo de lirios de los valles en mi mano, mostré una leve sonrisa. Mirando hacia arriba, descubrí que Bill estaba mirándome fijamente. ¿Estás tan feliz?, me preguntó. ¿Estás ansiosa por obtener tu libertad pronto? Sí, asentí con una sonrisa, realmente lo espero con ansias. El paisaje fuera de la ventana se alejaba rápidamente, pensé en la llamada telefónica que recibí anoche. Era de Virginia. Su risa era áspera y estridente, diciendo que no esperaba que Bill estuviera dispuesto a casarse con una mujer que no podía tener hijos. ¿Sabes qué, Elise? Realmente te odié la primera vez que te vi. Supe que eras el tipo de persona que más odiaba. Pareces tan tranquila e indiferente en la superficie, como si no te importara nada,
pero sabes muy bien lo oscuro que es tu corazón. Siempre has estado codiciando a Bill, ¿verdad? Deberías agradecerme esa copa de vino, te dio una oportunidad legítima. Siempre supe que fue Virginia quien puso la droga en el vino. Si Bill no hubiera aparecido de repente y se hubiera llevado mi copa de vino, no sabía qué hombre estaría acostado en mi cama cuando despertara al día siguiente, o quizás qué hombres. Virginia, he examinado mi conciencia y no te he hecho nada malo. Robaste a Bill y todavía tienes el descaro de decir que no has hecho nada malo. Si no fuera por esa copa de vino tuya, nunca habría tenido ningún contacto con Bill en mi vida. Pero Bill te ama. Virginia se volvió loca. ¿Cómo pudo enamorarse de ti? ¿Cómo puedes compararte conmigo? ¿Por qué no me ama a mí sino a ti? Sostuve el teléfono y me quedé completamente en silencio. ¿Nunca has pensado en esto? ¿No crees que Bill siempre te ha odiado hasta ahora? Ja, no te odia en absoluto, te ama tanto que está casi loco. Fue en contra de la voluntad de todos e insistió en celebrar una boda contigo. Si no te ama, ¿qué quiere? Si drogar a Bill pudiera hacer que se acueste con otras mujeres casualmente, ¿por qué crees que no lo drogué antes? Ha sido entrenado en este aspecto desde que era un niño y su cuerpo ha desarrollado resistencia a las drogas. Los afrodisíacos comunes no funcionan en él en absoluto. Colgué el teléfono directamente. La ceremonia de la boda se celebró en un césped al aire libre. El lugar estaba decorado de manera muy cálida, con hermosas flores y globos por todas partes. Cuando vi a Bill parado en el escenario esperándome, por un momento sentí como si realmente hubiéramos estado enamorados. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y le preguntó, «Señor Bill, ¿en la pobreza o la riqueza, en la enfermedad o la salud, quiere casarse con la señorita Elise, amarla y cuidarla por el resto de su vida hasta que la muerte los separe?» Bill me miró y respondió con firmeza, «Extraño a Elise, ¿quieres?» Sostuve el micrófono y lo miré fijamente, abrí la boca y respondí, «No». Hubo una conmoción instantánea entre la audiencia, la sonrisa en el rostro de Bill desapareció por completo y me miró con una expresión seria. Me quité la corona de la cabeza y repetí, «Bill, no quiero casarme contigo, no me casaré con un hombre que me violó, me envió a prisión e incluso me quitó los medios para sobrevivir». En un momento, levanté el dobladillo de mi falda, saqué el pequeño cuchillo atado a mi pierna y lo presioné contra mi cuello. «Elise», dijo Bill. Finalmente, hubo un atisbo de pánico en su rostro, su brazo temblaba mientras trataba de detenerme. «Aléjate de mí», le dije, retrocediendo unos pasos. En medio del pánico, el cuchillo rasguñó ligeramente el brazo de Bill y luego lo presioné contra mi pecho otra vez. «No me casaré contigo y no estaré contigo. Bill, toma una decisión ahora. ¿Quieres que muera o me dejarás ir?» La gente en la audiencia se abalanzó hacia adelante, pero nadie se atrevió a acercarse realmente a nosotros. Bill no se cubrió el brazo herido, solo me miró en silencio. Como no decía nada, empujé el cuchillo un poco más profundo y un leve rastro de sangre se filtró a través del vestido de novia. Los labios de Bill temblaron y finalmente cerró los ojos y rugió, «¿Puedes irte?» Me reí amargamente. ¡Qué ridículo! Cuando Bill me entregó el pañuelo, nunca pensé que me amaba. Cuando me sostuvo en sus brazos y me dijo «No tengas miedo», nunca pensé que me amaba. Cuando me forzó y exigió mi cuerpo una y otra vez, nunca pensé que me amaba. Cuando insistió en que fuera su novia, nunca pensé que me amaba. Cuando Virginia dijo que Bill me amaba, no creí ni una sola palabra. Pero en ese momento, cuando me di cuenta de que mi seguridad podía ser en realidad la única debilidad que podría amenazar a Bill, finalmente creí que Bill realmente tenía sentimientos por mí. Pero qué ridículo. Había pasado por tanto sufrimiento, y todo ese sufrimiento en realidad venía de su amor. ¿Cómo podía aceptar eso? Aquella boda finalmente terminó en un caos. Bill fue llevado de urgencia al hospital y yo obtuve la libertad con la que siempre había soñado. Si eso fue una batalla, lamentablemente no hubo un ganador. Compré una pequeña lápida junto a la tumba de mi madre. No tenía foto ni nombre. Envié mi currículum de nuevo, esta vez sin la obstrucción de Bill.
Conseguí un trabajo en una empresa y comencé una nueva vida. Al caer la noche, dejé la empresa y me compré una caja de fresas antes de ir a casa. Había un ligero olor a hierba en el aire y el frío del invierno estaba llegando a su fin. Se acercaba la primavera. Este es el final del capítulo adicional de Bill. Cuando Bill tenía 8 años, su madre falleció y fue enviada a la funeraria para la cremación. Había adultos a su alrededor discutiendo ferozmente por la herencia y los intereses. Él se quedó solo en la esquina con una cara fría, sin decir una palabra. ¿Quieres un poco de dulce? Una niña apareció de alguna manera a su lado. Tenía una hermosa trenza, un par de grandes ojos redondos y lo miró ingenuamente. Había un caramelo blanco de leche en la palma de su mano extendida. Bill no la conocía, así que no quería prestarle atención. Mi papá también está ahí, dijo la niña señalando el enorme horno de cremación. Mamá dijo que cuando la gente muere, se va a otro mundo. No, no lo hacen, respondió Bill rígidamente. La niña no entendía. Au, una vez que estás muerto, estás muerto. No hay otro mundo. Ya no tendrás un papá. Entonces, mi papá tampoco volverá a verme, ¿verdad? La niña frunció los labios, luciendo un poco triste. Bill pensó que era realmente mala, pero al ver a su compañera mostrar tristeza, sintió que su corazón ya no estaba tan oprimido. Era como si la tristeza se hubiera transferido de él a otra persona a través de una forma invisible. Entonces, ¿quién está acostado en ese horno?, preguntó la niña de nuevo. Bill abrió los ojos y dejó escapar un suave suspiro. Es mi mamá. La niña abrió mucho los ojos y miró a Bill. Después de un rato, se paró cerca de él y gentilmente extendió la mano para tomar la suya. No estés triste. Tal vez mi papá y tu mamá puedan ser amigos. Incluso si están muertos, no estarán solos. Había adultos yendo y viniendo a su alrededor, con varias expresiones en sus caras: ansiedad, enojo, tristeza. Nadie notó a los dos niños en la esquina. Bill comió el dulce cremoso que la niña le había metido en la boca. No sé cuánto tiempo tomó, pero finalmente las yemas de sus dedos se movieron y también tomó la mano de la niña. En ese momento, sus corazones jóvenes e inocentes resonaron entre sí. Cuando Bill tenía 18 años, su abuelo enfermó repentinamente y fue llevado de urgencia al hospital. Era una enfermedad menor, pero las generaciones más jóvenes casi rodearon la cama del hospital con fuerza, todos mostrando su preocupación. Bill se sintió molesto por eso y fue solo a la escalera con ganas de fumar. Luego vio a una niña llorando incontrolablemente. Probablemente alguien cercano a ella había fallecido, pensó con indiferencia. Simplemente la encontró interesante y la observó durante un largo rato hasta que vio un poco más. Había una familiaridad en ese rostro que estaba tan distorsionado por el llanto. Oh, era ella. Era realmente asombroso. Había crecido en proporción, sin embargo, no había cambiado en absoluto. Lo que era aún más asombroso era que, aunque solo se habían visto una vez, él todavía la recordaba. El cigarrillo estaba entre sus labios, pero olvidó encenderlo. La observó no sé por cuánto tiempo y finalmente se acercó y se sentó a su lado. Por primera vez en su vida, torpemente intentó consolar a alguien, aunque no pareció ser de mucha utilidad, y al final ni siquiera recibió un gracias. En ese momento, Bill pensaba que ella había sido tan feliz como una gran tonta cuando eran niños, pero ahora que había crecido, ¿cómo podía estar tan llena de emociones? La fiesta de orientación del primer año en la universidad fue su tercer encuentro. Intercambiaron información de contacto pero nunca se enviaron mensajes. Elise era una persona con sentido de los límites y no se acercaba demasiado al novio de su compañera de cuarto, pero Bill, de alguna manera, desarrolló un hábito. Antes de irse a dormir todos los días, revisaba el Instagram de Elise. Ella no publicaba con mucha frecuencia y el contenido era principalmente sobre algunas cosas interesantes de su vida. Repitió este comportamiento día tras día y sorprendentemente no se cansó de ello. Virginia le preguntó qué impresión tenía de Elise. La respuesta de Bill fue que estaba bien. Entonces, ¿conoces a algún chico decente a tu alrededor? Preséntale uno a Elise. La respuesta de Bill en ese momento fue que no era adecuado.
qué no es adecuado? El entorno familiar no es adecuado. Vamos, solo se trata de tener una relación, no dije nada sobre casarse y tener hijos. Pero Bill siguió negándose. No estaba interesado en ser un casamentero. Eres tan terco. Te negaste tan directamente que casi pensé que te gustaba Elise. Bill no dijo nada, solo dejó que su mirada pasara ligeramente sobre Virginia. Virginia inmediatamente sonrió torpemente. Lo siento, hablé demasiado rápido, dije algo incorrecto. Bill no tenía muchos sentimientos por Virginia, fue presentada por su familia. Si se llevaban bien, no había razón para no casarse después de todo. En una familia como la de ellos, incluso cuando se trataba de relaciones, lo primero que pensaban era en estar bien emparejados en estatus social. Así que, aunque Bill se dio cuenta de que tenía algunos sentimientos especiales por Elise, nunca pensó en hacer algo al respecto. Hasta ese momento en la sala de escape era obvio que Elise realmente rechazaba la idea de fantasmas y dioses, era muy tímida, pero Virginia la llevó a la fuerza y solo pudo prepararse y empezar a jugar. Estaba tan asustada en un momento que todo su cuerpo se puso rígido. Bill no pudo soportarlo más. Después de que otro fantasma saliera corriendo para asustar a la gente, finalmente extendió la mano y jaló a Elise. En el momento en que su cabeza golpeó su pecho, Bill contuvo la respiración. Sintió como si su corazón saltara un latido. Nunca antes había tenido un contacto íntimo con Elise, así que nunca había sabido cuánto una persona podía desear a otra. Resultó que podía ser hasta tal punto. Cada célula de su cuerpo gritaba, abrázala fuerte, no la sueltes, aplasta sus huesos y sangre y mézclalos en tu propio cuerpo y deja que se conviertan en uno por completo. Soy Elise, no Virginia. ¿Me confundiste con otra persona? Una tímida voz femenina sonó débilmente. Bill volvió en sí desde su trance y usó todo su autocontrol para soltar sus manos. El corazón de repente se sintió vacío y, en cierto rincón oculto, la caja de Pandora se abrió silenciosamente. A Bill no le gustaba Elise. Bill odiaba a Elise, odiaba la sensación de que otra persona pudiera agitar fácilmente sus emociones, y también le molestaba que su mente siempre se sintiera atraída inconscientemente por otra persona. Debería estar tranquilo, sereno y controlado. Así que, cuando descubrió que la copa de vino que le dio Elise había sido adulterada, su primera reacción fue de ira, muy enojado. ¿Cuánto más quieres afectar mi mente? ¿De verdad quieres verme volverme loco y perder el control? ¿Puedes soportarlo? Resultó que Elise no pudo soportarlo. Lloró e intentó escapar, y luego él la agarró del tobillo y la tiró sin piedad. El semáforo se puso verde y me enderecé y caminé hacia la multitud que se arremolinaba. Él jugó el papel de la víctima y exigió locamente un sentimiento de culpa y atención de Elise. Quería aplastarla en el polvo y luego, en el papel del Salvador, rescatarla. De esta manera, por el resto de su vida, ella solo podría confiar en él y nunca podría dejarlo solo. Al imaginar una escena así, Bill pudo llegar al clímax. Al pasar por una tienda de novias, de repente, Bill no pudo moverse más. Escuchó el latido de su corazón vitoreando y saltando de alegría. Iban a casarse, así que parecía que algunas cosas debían prepararse de ahora en adelante. Pero Elise, de la manera más decisiva, abortó a su hijo y se negó a dejar que nadie la visitara. Esa había sido la mayor moneda de cambio de Bill. Parecía que Elise iba a morir. Su vitalidad se desvanecía como un puñado de arena fina. Cuanto más fuerte la sostenía, más rápido se escapaba. No debería ser así. ¿Cómo podía ser así? El precio que pagó por conseguirla fue perderla. Bill comenzó a preguntarse qué quería realmente. Quería. Después de mucho tiempo, tanto tiempo que se habían convertido en extraños, vio a Elise salir de una floristería con un ramo de delicadas y hermosas flores de jazmín en la mano, con una leve sonrisa en su rostro. Finalmente entendió que todo lo que quería era que ella pudiera sonreír, y eso era todo. A Bill no le gustaba Elise. Bill odiaba a Elise. Bill amaba a Elise, pero Bill no entendía lo que realmente era el amor ni cómo amar. Solo sabía cómo lastimar, así que se lo merecía.